Gracias por conectarte a ver nuestro mensaje. Si te gustaría tener la experiencia completa con momentos de adoración y algunos anuncios importantes, nada como estar en persona. Nos reunimos todos los domingos a las 11 a.m. y a la 1:30 p.m. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Oh, qué increíble! Nuestro Dios es digno de ser exaltado. Qué bueno que estás aquí, qué buen tiempo nos ha dado el Señor. Pueden tomar sus lugares. Wow, Él es digno. Qué bueno poder alzar la voz y de veras expresar con todo el corazón esa adoración. Qué gusto de nuevo estar juntos. Lo digo de todo corazón, bienvenidos a casa. Queremos que te sientas en casa. Y como mencionaba Miguel, estamos en la serie de la vida de Jesús, el hombre que cambió la y mi y tu historia. Y hoy quiero hablar de los milagros. Y Señor, yo pido que el día de hoy, en estos minutos, seas tú, Espíritu Santo, con tu unción, ayudándome a mí a comunicarme y a todos, Señor, a entender, y que traigas la aplicación particular a cada contexto, a cada vida aquí reunida el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Saben, los evangelios registran aproximadamente 3 docenas de milagros que hizo Jesús, actos de poder, de compasión. Y obvio, nos llaman la atención, a mí me llaman la atención, pero la verdad Jesús no los enfatizó. De hecho, en múltiples ocasiones que sanaba a alguien, les decía: no le cuenten a nadie de esto. ¿Por qué? Yo creo que en gran parte no quería que el enfoque fuera en sí en las sanidades, los milagros, sino en su persona y su mensaje. Pero por compasión, Él sí obró. Él obró milagros. Y también creo que hay un gran factor aquí, que mientras nosotros nos enfocamos mucho en lo físico, pensando sobre todo en sanidad, Dios ve más profundo y más allá, ve el alma, ve la persona completa, integral, y ve más allá de lo que nosotros vemos, y a veces le damos todo el enfoque y la importancia a lo exterior o a lo físico, y Jesús quería ir mucho más allá de eso, y de hecho regañó cuando se ponían en un plan de específicamente buscar que Él hiciera señales y milagros, solo como para comprobar quién era Él. Me gusta cómo lo escribe el autor Mark Batterson. Dice: si buscas milagros, probablemente no las encontrarás. Si buscas a Dios, milagros te encontrarán a ti. Busquemos a Dios de todo corazón. Y sí, no tiene nada de malo orar yo oro por milagros, pero que el enfoque de nuestra vida y nuestra búsqueda espiritual sea en sí conocer más y más a Dios y estar más y más cerca de Él. Con eso en mente, quiero tomar el tiempo que tenemos hoy para considerar algunos de los milagros de Jesús y cosas que nos revelan estos milagros. Obviamente no hay tiempo para todos, pero unas cuantas, y creo que es importante empezar con el primer milagro, que muchos saben, fue cuando convirtió agua en vino en una boda. Y es sorprendente, para empezar es sorprendente que hizo ese milagro, y más de que fue su primer milagro. Yo hubiera pensado que iba a ser algo acá de vida y muerte, y no lo fue. No lo fue. Ahora, obviamente para los novios y sus familias esto era muy importante. En la cultura hebrea esto era crucial. Tener un buen vino a través de los días de la recepción, ¿verdad?
Los que se van a casar, den gracias a Dios que ahora no es días la recepción. Hubiera sido vergonzoso y hubiera sido doloroso el sueño que habían esperado ser afectado así. Y como he dicho en otras ocasiones, en ese tiempo era vino o era agua, ¿verdad? Ni Coca Light había, no sé cómo sobrevivían, pero solo había agua y vino. Y aunque agua es muy saludable, pues no es precisamente lo que quieres en una fiesta. Pero de nuevo, no era de vida o muerte este asunto. Sin embargo, Jesús decide sí actuar, porque no es indiferente a los retos que enfrentamos en la vida cotidiana. Él no solo está interesado en lo de vida y muerte, también está interesado en lo pequeño. Saben, Dios es maravilloso porque nada es demasiado grande para Él, y también porque nada es demasiado pequeño para Él. Él está interesado y tiene compasión de los detalles cotidianos de tu vida. Pero en este milagro más está sucediendo. Para empezar, vemos que convirtió agua, que es el elemento más sencillo y común, y lo transformó no solo en vino, pero lo que dijeron era el mejor vino que los invitados habían tomado. Dios es experto en transformar lo ordinario en extraordinario cuando lo ponemos en sus manos. Pero hay algo aún mayor aquí. Muchos comentaristas lo observan y lo señalan. Jesús está iniciando su ministerio con vino en una cena y terminaría su ministerio terrenal en una cena, la última cena, con una copa de vino, pero ahí aclarando que esto representaba su sangre en un nuevo pacto que estaba estableciendo. Y creo que desde el principio estaba dando aviso de que esto venía. Todo estaba por cambiar. Él iba a traer un nuevo pacto, una nueva manera de acercarnos a Dios en gracia, misericordia y perdón. De la boda, Jesús viaja a Capernaum, una ciudad pequeña en Galilea, donde Él establecería como su base, por decir, en parte de su tiempo, de esos 3 años de ministerio. Y ahí comenzó a predicar y, movido por misericordia, a sanar y librar a los que sufrían. Vamos a ver uno de esos casos. Lucas capítulo 5, versículo 17. Un día, mientras enseñaba, estaban sentados ahí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud, no había entrada. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: ojo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Tiempo, Jesús, este hombre no vino pidiendo perdón de pecado, vino pidiendo sanidad física, sí, pero Jesús podía ver la necesidad más grande que tenía ese hombre, aún más allá de lo que él mismo podía entender. Algo que Jesús iba a enfatizar y que aquí quiero subrayar: aún más importante que sanar el cuerpo es sanar el alma. Y esto empieza con el perdón de pecados. Jesús entendió lo que este hombre no entendía. El hombre probablemente pensó: si yo puedo caminar, ya la hice, seré un hombre feliz y pleno para toda la vida. Pero Jesús sabía que no sería así, que si no trataba con su alma, si el hombre seguía en sus pecados, no sería plenamente feliz. No hay duda que iba a estar muy feliz un rato por la sanidad física, por supuesto, pero iba a ser temporal. Cuando se acostumbraba a caminar,
perdería el asombro y con él el gozo. ¿Saben que el corazón humano es engañoso? Nos acostumbramos al milagro. Yo sé que a mí me pasa. Dios hace algo y estoy agradecido genuinamente, pero luego pasa el tiempo y me voy acostumbrando y tomándolo por hecho. Y creo que el Señor sabe muy bien esto, y aunque tiene esa compasión, sí, para obrar al nivel de nuestra necesidad, sabe que eso no es lo más importante en nuestra vida, lo más duradero. Y saben, es increíble. Dios obra algo en nuestra vida, estamos agradecidos, estamos contentos, pero luego nos acostumbramos, y no solo eso, pero hasta podemos luego caer en cierto sentido de merecerlo, hasta de envidia hacia otros que tienen algo que yo no tengo, o rencor y actitudes que no honran a Dios y me roban del gozo. Y hoy, ¿saben qué? Yo quiero, entre otras cosas, que ayudarnos a recordar todos los milagros que Dios ya ha hecho en nuestras vidas y nuestras familias, recordarlo, celebrarlo y dar gracias a Dios por todo lo que Él ya ha hecho. Ahora, Jesús luego sí sanó al hombre, si sigues leyendo la narración, pero primero lo primero, Él iba a atender el asunto primordial: perdonar sus pecados. Esto enojó bastante a los fariseos, ¿verdad? Pensaron, ¿cómo se atreve este hombre? Nadie puede perdonar pecados sino Dios. Ahí sí tenían razón. Lo que no entendían es que era Dios hecho hombre allí frente a ellos, que Él sí podía perdonar pecados. Un poco más adelante, allí en el mismo capítulo, surge allí una otra discusión con los fariseos con quienes se juntaba Jesús. Y él hace el comentario muy interesante. Dice que no son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. Y está haciendo una analogía, y él, como el médico de médicos, que sana no solo cuerpo, pero corazón, alma, completo. Pero tenemos que reconocer que lo necesitamos, porque mientras en lo físico no todos siempre necesitan un doctor, en cuanto al alma todos estamos rotos, porque todos tenemos una naturaleza caída y todos vivimos en un mundo caído donde hay cosas que lastiman y nos lastimamos los unos a los otros, y necesitamos acudir a Él. Hay gente que no le gusta ir al doctor, no sé si hay algunos aquí, ¿verdad? Resisten ir al doctor aunque estén en una crisis, aunque le esté saliendo un tumor del cuello que parece una segunda cabeza, no quiere ir al doctor. No, le pongo una pomadita y todo va a estar bien, ¿verdad? Ahí pues te recomiendo ir al médico, pero no es el punto. En cuanto a lo espiritual, a veces también somos así. Vivimos con cierta negación de nuestra necesidad de ser ministrados por el Espíritu Santo, y hoy Él está aquí para, si nos acercamos a Él, Él promete acercarse a nosotros. Pero si estoy en una mentalidad de no, es que con un plan de autoayuda o quién sabe qué, yo puedo estar bien, pues no estoy acudiendo al único que realmente puede hacer ese milagro en mi interior. Ahora, sí hay un factor humano, así como con el doctor, luego yo tengo que seguir el tratamiento y tomar los medicamentos, la verdad no me ayudó de nada la consulta. El Señor nos llama a tomar, voy a llamarlo, pasos de fe y obediencia en lo natural, pero conscientes que lo sobrenatural obviamente no lo puedo merecer o ganar o manipular. Eso viene de Él. Vamos a ver otro caso, Lucas capítulo 8, versículo 40. Cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era un jefe de la sinagoga.
Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija de unos 12 años estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó la hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Y quiero notar mucho este versículo 48. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Sé que es una historia conocida, yo la he mencionado, pero creo que aún hay algo fresco que Dios puede hablar a nuestras vidas en ella. La mujer que se acercó a tocarlo tenía una hemorragia, como vimos, 12 años, vivía con mucho dolor. El Evangelio de Marcos añade que había gastado todo su dinero en médicos. Y Dios usa médicos, pero tienen sus limitantes, y ella no le habían podido ayudar a ella. Aparte, ante la ley, ella era inmunda por su hemorragia. Y si alguien la tocaba, se hacía inmundo por 7 días. Entonces, nadie la iba a tocar. Es posible que no había recibido un abrazo en 12 años. ¿Te imaginas lo que eso había causado para esa mujer? Vivía en soledad, vivía con rechazo, vivía con dolor. Yo creo evitaba salir de casa, pero cuando supo que este Jesús del cual ya se hablaba mucho, Jesús de Nazaret, estaba pasando, se animó a salir. Pero su triste realidad, cuando ve lo saturado que está la escena, rodeado de gente, pegados el uno al otro, ¿cómo va a entrar? Sabía, voy a tener que meterme, voy a tener que tener contacto con gente para meterme, empujar un poco, ¿verdad? Lo que se requiera, pero yo voy a llegar con Jesús. Y era un riesgo. Si alguien la reconocía, le pudieran haber tratado muy mal y ser muy vergonzoso, pero ella se aferró hasta tocar la túnica de Jesús. Y aquí vemos algo que Dios sí nos llama a hacer, y es persistentes. Ella fue persistente, similar a los que llevaron en la escena que leí antes de esta, al paralítico que bajaron por el techo. Los que lo llevaron fueron persistentes. Cuando llegaron y vieron la casa llena, no hay entrada. Hubiera sido entendible si decían: no, pues no se puede, es imposible, ni modo. Pero no, se aferraron, persistieron, dijeron: a ver cómo. Pues a alguien se le ocurrió que por el techo, y ahí suben al pobre. No sé si lo lastimaron más trepándolo al techo, pero llegaron y vamos a abrir un hoyo y vamos a hacer lo que sea necesario para acercarlo a Jesús. Que tengamos esa persistencia en nuestra búsqueda de Dios y su obra completa, milagrosa, transformadora en nuestra vida. Y lo hizo con fe. ¿Saben? No podemos producir o merecer milagros. Son regalos de Dios. Es su gracia. Pero Dios sí nos llama a estirarnos en fe y obediencia. Por ejemplo, cuando Pedro y Andrés habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada, y eran pescadores profesionales, se dedicaban a esto, sabían el mejor lugar, la mejor hora, la mejor forma, pero no les había salido y nada. Y llega Jesús y dice: echa la red del otro lado del barco. Mover la red unos 3 metros al otro lado no tenía sentido, no tenía lógica, era el mismo lugar. De hecho, ahora hasta era peor la hora. Pero ellos tomaron ese paso de fe y obediencia, y ahí hubo otro de los milagros de Jesús. Se llenó la red de peces.
Y es interesante que esto sucedió en lo que voy a llamar su trabajo, su contexto de trabajo como pescadores. Saben, los milagros del Señor no son limitados a una iglesia, a un momento en sí de una reunión de oración. Él quiere obrar en tu lugar de trabajo, de estudiar, de familia, tu contexto de vida. Allí el Señor está presente para hacer algo más allá de lo que podemos nosotros en lo natural. Pero muchas veces nos va a llamar a tomar un paso de fe y obediencia, como mover esa red de un lado al otro. Algo aparentemente insignificante, pero por ser hecho con fe y obediencia, preparó el camino para lo milagroso. Así que, volviendo a la historia, se detiene Jesús. Acuérdense, Jairo, el jefe de la sinagoga, le dice: mi hija está al punto de morir, ven pronto. Esto sí es de vida y muerte, es de estar apurado. Y sin embargo, cuando siente que poder sale de él pudiera haber pensado: bueno, alguien fue sanado, y seguirle, pero se detiene y pregunta: ¿quién me tocó? Y nadie dice nada, y hasta Pedro dice: pues como 100 personas te han tocado, Jesús, es una multitud, ¿cómo que quién te tocó? No, en una manera muy intencional, salió poder de mí. Pues ahí toma el tiempo hasta que al fin la mujer dice: no me queda de otra, llega temblando a sus pies. Y Jesús le dice: hija, tu fe te ha sanado. Y esta es la única vez que está registrado en los evangelios, la única, de Jesús llamándole a alguien hija, porque sabía que ella necesitaba escuchar esa palabra. En su soledad, Jesús se detiene y le dice: hija. Y hoy yo creo que alguien necesita saber que el Padre a ti también te dice: mujeres, hija; hombres, hijo, eres importante para mí, eres amado, tienes un lugar en la familia. Y luego le dice: tu fe te ha sanado. Esto era importante, que no pensara, no quedara en una idea medio de superstición, como que él estaba en el manto de Jesús, ¿verdad? Así somos los seres humanos, luego andamos pensando que se trata de un objeto o de cierto lugar o de cierto ser humano. Se trata de Jesús y su poder, y poner nuestra fe en Él. Y lo hizo público, que todos supieran: esta mujer ya está sana, esta mujer ya pueden venir y a darle un abrazo, ya puede ir a la sinagoga, ya puede ser restaurada en la comunidad. Saben, a veces Jesús nos estira. Estaba estirando a esa mujer más allá de lo que esperaba. Lo escribió así Timothy Keller: cuando buscas a Jesús, quizá te pedirá más de lo que originalmente planeabas dar. Creo que todos somos testigos de eso. Pero te puede dar infinitamente más de lo que te atreverías a pedir o pensar. Vale la pena esos pasos de fe y obediencia con Él, porque Él nos va a dar más de lo que nos imaginamos. Pero sigue la historia, versículo 49. Todavía estaba hablando Jesús cuando alguien llegó de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué estaría sintiendo Jairo? Aparte del dolor sofocante de la noticia de la pérdida de su hija, la frustración y quizá enojo de que yo llegué primero con Jesús. Si se hubiera apurado, a lo mejor hubiera llegado a tiempo, pero se detuvo a atender a una mujer que sí estaba enferma, pero no se compara a la necesidad que yo tengo. A veces nos pasa, podemos sentir que Jesús ayuda a otros, pero no a nosotros. Y a veces pasamos tiempos de silencio, de oscuridad que no entendemos. Lees los evangelios y sí, hay milagros preciosos, pero hay momentos
extraños. Una vez Jesús fue a un estanque donde la gente buscaba, pensaban que las aguas sanaban. Era casi como un hospital, hazte cuenta, lleno de gente enferma. Jesús va, sana a una persona y se va, y no sana a ninguno más. ¿Y qué de Juan el Bautista? Jesús no lo sacó de la prisión, ni lo libró de ser ejecutado por Herodes. Y nunca es falta de poder y nunca es falta de amor. Más bien, no podemos entender. Y como he dicho otras veces, cuando no entiendo su mente, confío en su corazón. Sé que es mi Abba Padre, es tu Abba Padre, y podemos confiar en Él, en su soberanía, en sus tiempos, en sus maneras, aun cuando no las entendemos. Sigue la historia, vamos al versículo 50. Al oír esto, Jesús le dijo a Jairo: no tengas miedo, cree nada más y ella será sanada. Cuando llegó a la casa de Jairo, no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan y Jacobo, y el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando, muy afligidos por ella. Dejen de llorar, les dijo Jesús, no está muerta sino dormida. Entonces ellos empezaron a burlarse de él porque sabían que estaba muerta. Pero él la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Recobró la vida y al instante se levantó. Jesús mandó darle de comer. Y se me hacía extraño que tuviera que dar la indicación de darle de comer. No sería medio lógico, pero pues ella estaba muy débil y necesitaba comida. Hay el factor humano natural también. Y voy a decir algo que no va a ser muy popular, pero ni modo, lo voy a decir. Sobre todo en relación a sanidad física, hay algunos factores que sí están en nuestro control y que necesitamos ser responsables de ello, como tener una dieta relativamente saludable. Digo relativa para no ponerlo acá demasiado alto, ¿verdad? Sí, ser sabios con nuestros alimentos, algo de ejercicio, buscar cómo reducir el estrés, que yo sé que nadie lo puede reducir al 100, pero algo que sí ayuda es un mensaje que di hace tiempo de: elimina la prisa de tu vida. Busca tener tus tiempos de descanso y tus tiempos a solas con Dios, y créeme que esto va a ayudar. No digo que lo va a eliminar, pero sí a reducir ese estrés. Lo digo por experiencia. Pero luego va a haber lo que sí tiene que ser solo Dios obrando, lo sobrenatural. Y obviamente lo vimos aquí. Ahora, si Jesús se hubiera apurado y hubiera sanado a la niña antes de morir, hubiera sido un gran milagro. Pero resucitarla, imagínate el nivel de impacto mayor que tuvo en la vida de Jairo, de su familia, de todos los que oían de esto. En esa espera, que tal vez solo fue relativamente breve ese día, pero para Jairo se sentía como una eternidad, Dios estaba obrando. Porque déjame subrayar esto hoy: en la espera Dios está obrando. Dios está en tu espera, Dios está obrando. No es indiferente, no te ha olvidado. Dios está obrando, aun cuando no lo vemos, aun cuando no lo sentimos. Dios está obrando. Y de nuevo vemos su ternura. Le toma de la mano, le dice niña, talita en griego, que es un término de cariño. Con cariño le da la mano. Y sabes, mientras Él nos sostiene de la mano, aún enfrentando la muerte, estamos seguros en Él. Voy rápido a Mateo 14, versículo 22. Espero que Dios esté hablando algo a tu vida el día de hoy, y creo que todavía tiene un poco más. Así que vamos. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se le adelantaron al otro lado mientras Él despedía a la multitud.
Después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Aquí el mar de Galilea resulta que es un lugar muy propenso a tormentas. Sigue siendo. Leí que en el 1992 hubo una tormenta con olas de 3 metros de altura. Yo no sé si fue así de intenso, pero fue fuerte porque estaban siendo zarandeados. Ahora Jesús los despidió, sube a la montaña a orar. Al anochecer, está entrando el sol, y yo me imagino que de su perspectiva los podía ver remando y batallando. Remando y batallando. El viento era contrario, estaban siendo zarandeados. Espera, aquí dice la madrugada, literalmente dice que es la cuarta vigilia de la noche, que era de 3 a 6 a.m. En esa ventana, entre 3 a 6, cuando estaba especialmente oscuro, cuando ya llevaban horas batallando, Jesús va caminando sobre el agua. ¿Por qué esperó tanto? ¿Por qué no fue más rápido o nomás calmó la tormenta desde la montaña? Mira, no nos dice, pero algo que creo es que estaban en entrenamiento sus discípulos. Estaban aprendiendo a enfrentar esa tormenta, esa batalla, para estar más fuertes para mayores batallas que vendrían adelante. Ahorita era una tormenta física, pero cuando Jesús ascendía y ya no iba a estar físicamente presente con ellos, iban a enfrentar tormentas mayores y más grandes, pero ellos, por el amor de Dios, estaban siendo preparados. Y yo no sé si te encuentras en una de esas tormentas, y yo sé que es difícil, y el Señor no es indiferente. Y no digo que esto es la única razón, pero en parte yo sé que nos prepara, nos fortalece, nos va entrenando. Lo otro que veo es que Jesús nunca dejó de verlos y cuidarlos. Al fin, en el tiempo más oscuro antes del amanecer, se acercó caminando sobre las olas. Y habían avanzado, según lo que yo entiendo, más de 5 kilómetros. Ellos no podían ver tierra, siendo zarandeados. Vamos al versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Y bueno, hasta ahí voy a leer. Muchos saben que de ahí Pedro dijo: Jesús, si eres tú, dime que salga. Y salió del barco, y mientras mantuvo la mirada en Jesús, caminó también sobre el agua. Pero quitó la mirada de Jesús, vio esas olas, sintió ese viento y se empezó a hundir. Pero Jesús extendió la mano y lo levantó. Tal vez hoy sientes que tienes el agua hasta el cuello. Tal vez te sientes que te estás hundiendo en dolor o deudas o problemas. No quites tu vista de Él, porque Él nunca quita su vista de ti. Y Él está allí presente en medio de lo que estás viviendo. Creo que a veces el milagro es recibir fortaleza y paz para sobrevivir la tormenta. A veces queremos algo más espectacular, yo también, pero a veces el milagro, lo repito, es recibir fortaleza y paz para sobrevivir la tormenta. Pero no olvides, Él nunca quita su vista de ti, y en el último momento Él te salvará. Él no va a dejar a sus hijos ahogarse. Brevemente voy a parafrasear su último milagro antes de la cruz. Era cuando su gran amigo Lázaro se enfermó y le avisaron, y él esperó, tardó, no fue rápido.
Tardó tanto que cuando llegó Lázaro ya había estado muerto 4 días. Vemos este misterio de la forma de obrar del Señor. Pero al ver luego el dolor en Marta y María, las hermanas de Lázaro, relata ahí en Juan 11 que Jesús lloró profundamente, sintió su dolor, y Él siente tu dolor y mi dolor. No es indiferente al dolor que estamos viviendo, aunque Él tiene el plan perfecto y el entendimiento completo. No es indiferente a lo que nosotros enfrentamos. Ahora, dicen los historiadores que en ese tiempo, cuando había los recursos y alguien moría, los envolvían en 40 kilos de telas, envueltos, amarrados, como una momia. Y así estaba Lázaro. Pero eso no detuvo a Jesús de levantarlo, de dar la palabra, y Él fue resucitado. Y aunque fue glorioso, obvio para Él, sus hermanas, sus amigos, había una gran lección más allá. Porque voy a ser honesto, algunos años después sin duda Lázaro murió, y ahora sí, al cielo, amigos, ¿sí? Eso fue una vez. Pero lo que nos queda a todas las generaciones después de eso, ni siquiera la muerte puede detener el poder de Jesucristo. No hay ni muerte emocional, ni muerte física, ni de ningún índole que va a detener el poder de nuestro Dios. Y quizá hoy te sientes como envuelto en algo complicado, doloroso, y te sientes amarrado y como que no hay escape. Ríndelo todo a Jesucristo hoy, el que tiene el poder y la compasión para hacer la obra. Te invito a que cierres tus ojos conmigo. El más grande de los milagros es la salvación eterna, es ser perdonado de nuestros pecados, librados del castigo de nuestros pecados. Y eso le costó a Jesús su propia sangre en la cruz. Y quiero empezar ahí, y en un momento quiero orar, y vamos a creer por milagros en nuestras vidas. Pero primero lo primero, así con ojos cerrados, si tú realmente nunca has entregado tu vida a Cristo Jesús, no has rendido tu voluntad a Él para que Él sea el Señor de tu vida, el que gobierna tu vida, pero quieres ser perdonado y adoptado en su familia, solo tienes que creer y expresárselo, confesar que lo crees y recibirlo. Ahora, si te ayuda, yo voy a hacer una breve oración que tú puedes repetir, exponiendo esto en palabras. Lo puedes hacer en voz bajita, es entre tú y Dios, y oramos así: Jesucristo, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste, creo que eres el Señor de señores, y yo te recibo como mi Señor. Pongo mi fe en ti para mi salvación. Pido que me perdones de mis pecados. Yo me arrepiento y me rindo a ti. Si ahorita hiciste esa oración conmigo, o bien es la primera vez que nos visitas en Comunidad Olivo, tenemos un pequeño obsequio para ti, sin ningún compromiso. Ahorita al terminar, al salir al lobby, vas a hallar algo que se llama terraza, está claramente marcado, te acercas y ahí te van a entregar este obsequio.
O bien, si quieres oración o quieres platicar con alguien de la Biblia, de la vida, de la fe, acércate también ahí a Terraza. Pero primero, ¿qué tal si nos ponemos de pie? Y yo quiero que hagamos una oración. Yo quiero dirigir poquito, pero quiero animarte a que tú hagas tu oración por el milagro, milagros que más estás necesitando hoy en tu vida, tu familia, conscientes de lo que ahorita aprendimos, que a veces nosotros vemos la fachada y el Señor ve hasta lo profundo, y dispuestos a permitir que Él obre a su manera, a su tiempo, pero Él sí quiere que vengamos a clamar para su intervención. Así que hoy, Señor, venimos a pedir tu intervención, venimos a pedir el milagro que necesitamos, Señor. Venimos a pedir ese milagro de sanidad, ese milagro de restauración, ese milagro de transformación. Levanta tu voz, pídele ahí donde estás lo que más estás anhelando. Si te gustó este mensaje, síguenos en nuestras redes sociales para más contenido como este. Y si estás en la ciudad el próximo domingo, ven, nada como estar juntos en persona.